cultivar, ¿no? En medios indígenas, fue mi codo. Entonces ahí comienza la historia de la independencia. En las Américas, la leishmaniasis es una enfermedad endémica. Menos en el año 2018 se han reportado más de 46.000. Y los principales países son Brasil, Colombia, Perú, Nicaragua, que tuvo un brote antes por el problema de la... pero también los problemas sociales. Los problemas sociales y políticos vienen incrementando gastos. Esto rápidamente, para que ustedes tengan una idea, hay 42 especies de leishmania que crecen. 18 de ellas se han descrito en el Nuevo Mundo, en las Américas. Y en el Perú tenemos una media docena. Y les digo porque la especie tiene importancia en la respuesta terapéutica. Entonces, más o menos el 80% de las especies de leishmania que circulan en el Perú, especialmente en toda la parte de ceja de selva, principalmente en la parte sur y en la parte media del Perú, es brasiliensis, que es la especie más complicada, es la especie que da más difícil de tratar. También en la parte de Huánuco, en la parte de San Martín, hay un híbrido, o sea, es una mezcla entre brasiliensis y peruviana. Lo mismo se ve en Amazonas. La leishmania peruviana se da en los valles interandinos de la cordillera que mira hacia el mar, o sea, de la cordillera occidental de los Andes, ¿no? Y también es la especie predominante, por ejemplo, en Amazonas. Hay otras leishmanias, como la guyanensis en la parte central del Perú, y las otras son raras, son muy de vez en cuando. Son amazonensis y chaco, son excepcionales. Pero las dos más importantes, digamos las tres más importantes, brasiliensis, peruviana y guyanensis. Entonces ahí tenemos que nosotros concentrarnos en el tratamiento de ellas. El diagnóstico clásico, lamentablemente todavía se sigue usando, creo que con el coronavirus, al haberse fortalecido los laboratorios nacionales, donde dicen cambiar de mentalidad para utilizar métodos. Ahora seguimos con la leishmanina, o sea, la reacción serología que tiene muy poco valor. Acá le pongo decir que sí, pero en líneas generales tiene poco valor. Los estudios parasitológicos es el examen directo, la biosis, ¿no? Entonces, esa es la forma clásica. Entonces, ¿cuáles son los problemas para el diagnóstico? Que ahora inclusive ya está apareciendo un tratamiento diferenciado por especie. No todas las especies responden de igual manera al tratamiento, al mismo tratamiento. Y ahora, por los derechos humanos y todo el desarrollo de la ética a nivel mundial, se exige que cada paciente debería tener un diagnóstico etiológico para evitar sobre todo la toxicidad del medicamento con algunas especies. Y en lo que se refiere al control, nosotros no podemos, tenemos muchas limitaciones para entrar en el control si no podemos medir la carga de la enfermedad, que con las técnicas actuales no es posible. Y entonces estos métodos clásicos empiezan hace más de 70 años. Y la leishmanina tiene una posibilidad que varía entre 80 y 92%. Eso depende de la genética de la población. El frotis depende muchísimo de la experiencia de los técnicos. Y la positividad varía entre 20 a 70%. ¿No?
Y acá hay variables dependientes de cómo toman la muestra, si el paciente se acumuló las lesiones, si tomó tratamiento previo, toda una serie de variables, si está sobreexcitada. Entonces lo que la hace, la forma del examen directo hace un arte, pero que en la práctica es un método poco práctico. Los cultivos prácticamente no se hacen, son de claros y como en los ministerios con facilidad el personal no es estable, sino que van cambiando. Entonces constantemente es renovado el personal y se pierde toda la experiencia. Entonces es por eso que han aparecido las pruebas moleculares que no están dependiendo tanto de la variabilidad del personal que trabaja, que son mucho más sensibles, son capaces de detectar un parásito. Pero además, el diagnóstico de leishmaniasis puede permitir tener un diagnóstico de especie, inclusive cargas de enfermedad. Evidentemente, esto implica tener laboratorios diferentes. No es que ahora no existe en todos sitios ya el sistema de biología molecular. Entonces, ahora, por ejemplo, ya ustedes con lo de COVID están aprendiendo que hay rápidos, que hay detección de antígenos, que no existe para leishmaniasis. El problema es implementarlo. Entonces, el diagnóstico de leishmaniasis depende mucho del antecedente genealógico. Si un paciente viene de un área no endémica, uno debe primero pensar más de 2 veces. Tiene que tener sospecha diagnóstica y para eso tener experiencia como es la lesión. Y además de la prueba de laboratorio. Entonces, ¿cómo se sospecha de una lesión? Son 4 características que tienen que acordarse. Una, que sea una lesión ulcerativa. 2, que tenga un fondo granulomatoso grueso o piedrita, como un empedrado. Los bordes son elevados, usualmente no dolorosos, no sangran, bordes que sangran más impresionan como si fuera de cáncer. Y que no curan con un tratamiento antibiótico tópico en 4 semanas. Si ustedes tienen en cuenta estas 4 características, eso tiene una sensibilidad del 85 al 93%, de una especificidad entre el 80 al 90%. ¿Qué significa esto? Que si ustedes aplican estas 4 requisitos, de cada 10 pacientes, ustedes 8 la van a acertar, que es mejor que el laboratorio. Esto lo hemos medido, ¿no? Comparando inclusive personal altamente entrenado. La otra cosa que ustedes tienen que tener en claro es que la leishmaniasis es una enfermedad espectral, es un espectro de enfermedad. Y entonces, las manifestaciones clínicas pueden variar. Y van a variar de acuerdo a la característica genética de cada persona, de cada población. Y eso determina la respuesta inmune. Entonces, acá, por ejemplo, en rojo, ¿no? Está la parasitemia y en azul está la respuesta inmune, ¿no? Entonces, en amarillo está la respuesta del TH1 y en verde está el TH2. ¿Qué significa esto? En nuestra cabeza, usualmente la población peruana cree que el medicamento más fuerte es el más caro, ¿no? Entonces, tengo una medicina más fuerte. Ese es un concepto en personal de salud también. Quieren lo más fuerte. No, quieren tener la respuesta inmune más fuerte. Y ahí están equivocados. La respuesta inmune exagerada ocasiona enfermedad. Eso lo estamos aprendiendo en el COVID. Los que se mueren son los que tienen una respuesta inmune exagerada. Esa respuesta inmune exagerada está regulada genéticamente y hace que las personas tengan una respuesta inflamatoria más severa.
Entonces, si ustedes se infectan acá, cuando están picados por un mosquito, y su respuesta es balanceada, o sea, no exceso, no defecto, no hacen enfermedad. No hacen enfermedad. Y esto sabemos porque si le ponemos una leishmanina, va a salir positiva, pero no tiene enfermedad. Conforme la respuesta inmune es más intensa, o sea, predomina la respuesta TH1, la enfermedad va haciéndose más crónica y más difícil de diagnosticar. Y el polo, el extremo, es la enfermedad mucosa. La enfermedad mucosa, si no se trata, no se cura, no tiene cura espontánea. Esta parte del espectro es donde ustedes más ven. Esta otra parte del espectro, en donde es mucho menos frecuente la enfermedad, en donde predomina la respuesta TH2, o sea, la parte alérgica, tenemos la leishmaniasis difusa, la leishmaniasis diseminada. Aquí la respuesta inmune es más débil, o sea, es deficiente. Y esto determina que muchos parásitos, es fácil de encontrar el parásito, acá es difícil de encontrar el parásito. Entonces, si ustedes ven esto en pruebas diagnósticas, la respuesta TH1 hace que nosotros encontremos pocos parásitos. Entonces, ahí viene el problema. Cuando ustedes ven pacientes más crónicos, es difícil de encontrar parásitos. Y según la norma, solamente hay que tratar a las personas que no le han demostrado el parásito como si encontrar el parásito fuera fácil. No es cierto. Cuanto la enfermedad más crónica es más difícil. Entonces hay un montón de gente o que le inventan el diagnóstico, ¿no? Porque la laboratorista dice que ve y no ve, ¿no? Y muchas veces le dicen el tratamiento a ojos cerrados, que de repente es lo mejor. Entonces es muy fácil encontrar en la parte cuando tiene exceso de respuesta TH2, pero la mayoría de los pacientes están en esta parte. Entonces, ¿y esta parte cómo se puede diagnosticar? Con detección de antígeno o con PCR. Por eso es importante, ¿no?, la implementación de métodos moleculares para el diagnóstico de leishmaniasis, especialmente de las formas crónicas. Entonces, hay maneras de cómo se ha desarrollado los métodos moleculares, ¿no?, inclusive con papel filtro. No es necesario, siempre se pone encima y esa guarrija que sale, que se llama la linfa, y ahí se permite procesar la muestra. Y esto tiene una sensibilidad que varía entre el 92 y el 94%. También esto lo hemos visto utilizando unos cepillos, ¿no?, de este tipo de citología de Papa Nicolau, ¿no? Y en este caso, con estos cepillos, inclusive si se toma la muestra, que son muestras no invasivas, no estamos cortando nada, solamente tomando la linfa, la secreción externa, la sensibilidad varía entre 96 a 99%. Y también se puede hacer lo mismo para las mucosas. Y acá hay un cepillito, que es un cepillito dental, que también se puede utilizar. Ustedes ven la sensibilidad, inclusive en la parte mucosa, puede ser entre 91 a 96%. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde tomar la muestra? Entonces, este es el borde de la lesión, y el mejor lugar es debajo, inmediatamente después del borde, de la parte acá de abajo. Aquí debería tomarse con estos cepillitos, o también se puede tomar con la parte con un material rom, no con un puntiagudo, que saca sangre. Cuanto más sangre, peor, porque no se permite ver. Y entonces, también, dependiendo de la especie, uno encuentra la cantidad de parásitos. En la especie de brasiliensis es más difícil de encontrar los parásitos. En otras especies es más fácil de encontrar los parásitos. Entonces, ya teniendo una idea clara que el diagnóstico no es fácil, y cuanto más crónico, más difícil encontrar el parásito, ¿no? Entonces, pasamos a la parte del tratamiento. Y entonces, en parte del tratamiento, en el Perú, utilizamos prácticamente los antigremiales pentavalentes.
En otros países como Brasil ya están utilizando el antisome o otras medicaciones. Acá todavía estamos como hace 70 años. Ya hay otras alternativas terapéuticas. Y hay dos tipos de antimoniales pentavalentes: el estimogluconato y el antimoniante meldumino. Hay mucha gente que cree que, igualito que en las medicinas hay de las corrientes de las corrientes sociales, que a alguien se le ocurrió decir que el glutantine puramente. Hace 20 años decían que el glutantine curaba más. Pero depende de alguien que se inventó y que no sabe. En realidad, la eficacia es igual para los dos, ¿no? La diferencia es que el antimonio pentavalente, ¿no? Es un poco más concentrado. Cada centímetro cúbico tiene 100 miligramos de antimonio. El meldumino tiene 81. El estimogluconato tiene un poco más de efectos adversos, pero eso no es lo importante. Al final, uno u otro da lo mismo. Hay gente que dice que el glutantine, sobre todo, es mejor. No tenemos clara evidencia de eso. Todos los países latinoamericanos utilizan glutantine, excepto el Perú. Eso sí es cierto. Que para ellos la toxicidad es menor. Y entonces la dosis en la clase de magnesio cutánea son 20 miligramos por kilo, y acá es un problema, porque la gente no entiende que es antimonio pentavalente y cree que es sal de antimonio. Entonces, cada ampolla tiene 1500 miligramos de sal. Si eso no es, cada ampolla tiene 500 miligramos de antimonio pentavalente, o el caso de distinto. Y en el caso de la leishmaniasis sin glucosa, son unas 30 días. La droga alternativa es el anfotericina. Y anfotericina se da 0.6 miligramos por kilo por día, ¿no? Pero ya lo vamos a repasar después. Entonces, ya les dije que el tratamiento son 20 miligramos por kilo por día, que no se calcula si es un niño o adulto, es por kilo. Entonces tiene que saber el peso del paciente. Cutáneo 20 días, mucosa 30 días. Ya, entonces, la otra cosa es que hasta hace 2 años no teníamos criterio de cura. Entonces, el criterio de cura ya existe ahora. Hay cura en el caso de la lesión cutánea. Se mide a los 90 días. Se puede medir también a los 30 días, pero a los 30 días sería cura inicial. A los 90 días no es la mejor manera. Entonces ahí el criterio es que toda la lesión está repitalizada, o sea, toda la piel otra vez se ha vuelto a cubrir toda la lesión, ¿no? Y no hay infiltrado y no hay eritema. Se tiene que verificar esta cura a los 6 meses del día 180. En la mucosa es similar. Ustedes no ven mucosa, así que tampoco yo no voy a insistir mucho en eso. Entonces, ¿qué es falla? Falla hay 2 criterios. Una es que se mide en el día 42, o sea, el día 42 de haber iniciado el tratamiento, o sea, 30 días después de haber terminado el tratamiento. Y en donde, si la úlcera no ha disminuido por lo menos el 50%, es el criterio de fracaso. Eso es falla. O sea, ustedes tienen que medir, por lo tanto, inicialmente el diámetro mayor de la úlcera, y a los 42 días medir si el diámetro ese debe estar en menos de la mitad. Si no está en menos de la mitad, eso simplemente debe de fallar. Si está en menos de la mitad, hay que seguir observando al paciente hasta los 3 meses. En los 3 meses sí está totalmente curado. Si no ha curado, entonces nuevamente el criterio de falla terapéutica. Este es lo mismo. Entonces, ¿qué es recaída? Recaída es la reaparición de la lesión
usualmente en el borde de una lesión antigua. Que ya existe una lesión previa, es en el borde o cercano. Eso significa que ha tenido compromiso linfático, entonces reaparece. Como la gente dice, renace, ¿no? Entonces, reinfección significa que la persona, estando curada, ha vuelto a ser picada por otro mosquito infectado, y usualmente en una localización totalmente diferente. Normalmente las reinfecciones no ocurren en la misma zona endémica, sino cuando la persona se va a otra zona endémica. Entonces, una cosa es recaída y otra cosa es reinfección. Porque reinfección se inicia el tratamiento como si fuera la primera vez. Recaída, el esquema de tratamiento es la primera recaída se repite la serie, pero la segunda recaída el paciente va a medicina de ahí. Entonces es diferente. Entonces, ¿cuáles son los problemas en el manejo de la terapia de la leishmaniasis? Primero es que la eficacia de los antimoniales varía. En el Perú aproximadamente es 70%. En algunos lugares puede haber más, en otros menos. Pero también puede ser diferente en Limahuac, que puede ser diferente en Madre de Dios. Y los niños tienen la eficacia a la mitad de los adultos, o sea, alrededor del 35%. Y es por eso que los niños recaen con frecuencia, ¿no? Entonces, ahí es un problema. Un problema que nosotros hemos resuelto porque el ministerio sigue insistiendo en poner la misma medicación y no va a funcionar después de segunda serie. Entonces, miren, esta es la eficacia en niños. Hay mejoría, pero no hay cura. Cura solo es un tercio, ¿no? Y también es otro estudio que probabilidad ya en niños menores de 5 años puede ser 3 a 5 veces más que los niños mayores de edad por los adultos. Y en este slide vemos que la respuesta guyanense, por ejemplo, en selva central, es 92%, es alta. Pero la respuesta de brasileños en la parte de Cusco, Madre de Dios, es solo 69%. La Leishmania peruviana tiene una respuesta similar a la que hay brasileños. El otro problema que tenemos es que